Veamos este gráfico sobre adolescentes. Estos números corresponden a jóvenes que crecieron en la iglesia, asistían todos los domingos, participaban de las actividades y tenían amigos cristianos. Y luego algo pasó. 2/3 de ellos se alejaron de la iglesia, justo cuando se suponía que su fe estaba llegando a un punto de madurez. 2/3. Este preocupante fenómeno apareció en un estudio de Lifeway Research. Analizaron a miles de adultos jóvenes y descubrieron una tendencia innegable. La mayoría de los adolescentes dejan la iglesia al convertirse en adultos jóvenes. Encontraron que 2/3 de quienes asistieron regularmente a la iglesia durante al menos un año en su adolescencia dicen que también se alejaron durante al menos un año entre los 18 y 22 años. Este fenómeno empeora con la edad. El 69% de los jóvenes asistía a los 17 años, pero al cumplir los 18, esa cifra cae a 58%. A los 19 se desploma a 40% y al llegar a los 20 solo el 34%. 1 de cada 3 decía asistir regularmente a la iglesia. Es como si hubiera una fecha de caducidad invisible ligada a la graduación. ¿Acaso al terminar la adolescencia se abre una puerta invisible y una avalancha de jóvenes simplemente sale por ella? Lastimosamente, no se trata de una tendencia nueva. Hace una década, en 2007, el número de los adolescentes que se alejaban de la iglesia era similar. El 70% de los jóvenes entre 18 y 22 años dejaban de asistir a la iglesia por al menos un año. La realidad es que hasta hoy las iglesias protestantes siguen viendo cómo la nueva generación se aleja al llegar a la adultez. ¿Por qué? ¿Qué pasa en esos años clave? El estudio de Lifeway preguntó directamente a los jóvenes que se alejaron y casi todos, un impresionante 96%, mencionó un cambio en su situación de vida como razón principal. Otros factores también jugaron un papel importante. Primero, 34% afirmaron mudarse a la universidad y dejar de asistir. Segundo, 32% sintieron que los miembros de la iglesia juzgan o son hipócritas. Tercero, 29% ya no se sintieron conectados con las personas de su iglesia. Cuarto, 25% estaban en desacuerdo con la postura política o social de la iglesia. Y quinto, 24% señalaron nuevas responsabilidades laborales. Al respecto, Scott McConnell, director ejecutivo de Lifeway Research, dijo: La mayoría de las razones por las que los adultos jóvenes dejan la iglesia reflejan cambios en sus prioridades personales y en sus hábitos. Incluso cuando las iglesias han comunicado fielmente sus creencias con palabras y acciones, no todos los adolescentes que asisten las abrazan o priorizan. Y hay un detalle importante. Un 29% dijo que sí planeaba tomarse un descanso de la iglesia después de graduarse, pero la gran mayoría, un 71%, dijo que no fue una decisión intencional. Esto sugiere que para muchos simplemente se deslizaron fuera, sin una intención consciente de abandonar su fe o la comunidad. El tiempo que antes dedicaban a la iglesia simplemente fue reemplazado por otra cosa. No se fueron por amargura o por perder la fe, sino porque no había nada en su experiencia que los motivara a buscar activamente una conexión con una iglesia local en su nueva vida. Pero este estudio se hizo en Estados Unidos, un contexto muy diferente a América Latina en muchos aspectos. ¿Es lo mismo aquí? Para entender esto, hablé con uno de los pastores de mi iglesia, quien además es un colaborador de Byte, Nicolás Osorio. Nico, el estudio al que nos referimos se realizó con adolescentes en los Estados Unidos. ¿Crees que sería el mismo resultado, sería similar aquí en América Latina? Yo no creo que sería igual. La razón principal es que la situación en Estados Unidos es muy distinta a Latinoamérica en cuanto a el tiempo del cristianismo y la influencia que tiene. En Estados Unidos llevan siglos con un cristianismo que se ha vuelto tradicional. En Latinoamérica, el cristianismo protestante es más por convicción. Entonces, las personas apenas están llegando como familias enteras a ser cristianas. ¿Cuántos jóvenes han crecido en iglesia cristiana? Creo que el promedio es pocos. Principalmente llegan ya con cierta edad y llegan por convicción, no por tradición, no porque sus abuelos eran cristianos y sus papás son cristianos
y ahora ellos son cristianos, sino que llegan a la iglesia cristiana porque hay una convicción nueva. Si eso es así, entonces es muy distinto el panorama, porque cuando hay un cristianismo por convicción es más difícil alejarse, es más difícil perder esa convicción, que en el caso de Estados Unidos tiene más sentido, porque si es por tradiciones hay un agotamiento, ¿no? Se cansan, ya no quiero hacer esto porque no es mi convicción, es la tradición de mi familia, pero no es lo que yo creo. En ese sentido, la permanencia en la fe no puede basarse únicamente en la herencia familiar. Cuando la tradición no se transforma en convicción personal, el distanciamiento se vuelve casi inevitable. Esto no significa que el fenómeno no exista en América Latina. Nicolás cree que sí puede verse especialmente en los hijos de creyentes, la segunda o tercera generación, donde la fe podría volverse más tradicional. Pero entonces, ¿eso aplicaría para cristianos de segunda generación? Es posible, porque finalmente en la adolescencia sí hay una crisis en muchas áreas, ¿no? En muchos aspectos justamente de convicciones. Y si es un niño que ha crecido en la iglesia cristiana, muy seguramente se va a preguntar si eso es lo que cree. Pero volvemos al mismo tema, el punto es convicción. Si el niño crece en la iglesia de una manera simplemente tradicional, pues es muy fácil que se va a alejar porque va a preguntarse si esa es su convicción, y si llega a la conclusión de que no es su convicción, se va a alejar. Ahora, ¿será que los jóvenes realmente se alejan del Evangelio de Jesucristo? ¿O simplemente rechazan un sistema religioso? Yo creo que principalmente se alejan de un sistema, de una forma de hacer las cosas, más que de la fe, porque nuevamente, si este joven ha creído en el Evangelio realmente, entonces muy posiblemente no se va a alejar del Evangelio. Pues eso es lo que creemos, ¿no? La perseverancia de los creyentes. Una persona que realmente ha creído en el Evangelio, que se le ha predicado el Evangelio y ha creído en el Evangelio, no se va a alejar. Entonces la pregunta sería, ¿un joven verdaderamente creyente tiende a alejarse? ¿Por qué? Bueno, puede ser más de la forma, del sistema, se cansa de lo mismo una y otra vez, y seguramente desde afuera está recibiendo otras posturas, otras perspectivas, y de pronto quiere probar otra forma de iglesia, otra forma de cristianismo. ¿Y cuando se alejan, a dónde van? Nicolás sugiere que en la sociedad actual, donde la espiritualidad es buscada pero no necesariamente la religión tradicional, estos jóvenes podrían buscar otras expresiones de espiritualidad y fe, que quizás se perciben como más enfocadas en la paz interior y que son más flexibles. Buscan algo que se acomode más a ellos en lugar de ellos acomodarse a la religión. Algo más pragmático, más asociado a la tendencia de buscar alguna especie de libertad e individualidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo contrarrestar esta tendencia? Quizás lo más fundamental que puede hacer la iglesia es construir convicción. Esto no se hace a través de grandes estrategias, sino por los medios más básicos. La predicación bíblica, el discipulado bíblico y una teología centrada en el Evangelio. Si un joven crece escuchando y entendiendo profundamente la palabra, es más probable que desarrolle una convicción real. El tema aquí es convicción versus tradición. Entonces, si hay una predicación bíblica, si hay un discipulado bíblico, si hay una teología centrada en el Evangelio y el joven crece escuchando esa teología, posiblemente va a haber algo más, una convicción más real en ese joven. Si el joven crece en la iglesia pensando que esto es solamente asistir los domingos, asistir a un grupo los sábados o alguna reunión y de pronto eventos, programas, pues lo va a ver como algo tradicional y finalmente va a llegar al punto de preguntarse si realmente quiere seguir practicando eso. Pero si hay una teología bíblica, muy posiblemente el joven va a crecer con una convicción más profunda y eso lo va a guardar de alejarse. Esta convicción profunda está ligada a algo aún más fundamental, una conversión personal real. La conversión es justamente ese punto de convicción. La conversión es el momento en que una persona, ya sea joven o adulta, es consciente de su pecado,
pero al mismo tiempo es consciente de que el Evangelio es verdad. Y entonces abraza el Evangelio como la única esperanza que tiene para abordar el problema de su propio pecado. Si eso sucede en un adolescente, va a ser muy difícil que esa persona se aleje de la fe. Nuevamente, ¿por qué? Porque creemos en la perseverancia de los creyentes. Dios sostiene a su pueblo y no va a permitir que sus hijos se alejen. Entonces, si hay una conversión real, no va a negar la fe, no va a apostatar de la fe. Y a eso es a lo que las iglesias deberían apuntar, no a mantener a la gente con programas y eventos superficiales, sino con una predicación del Evangelio que asegure conversiones genuinas. Pero esta convicción no es algo que se viva de manera individual. La comunidad juega un rol vital. Nicolás sugiere escuchar las necesidades puntuales de los adolescentes, sus preguntas, especialmente las que surgen en la universidad o con amigos, temas de apologética, y fundamentalmente ofrecerles una congregación sólida donde puedan encontrar amistades profundas y significativas. Los hermanos pueden ser una motivación adicional para no alejarse, sentirse identificado, saber que, si se van, perderían esa identidad y esas relaciones. El director del Ministerio Estudiantil en Lifeway afirmó: podemos comenzar a tomar medidas con quienes están ahora en el Ministerio Estudiantil para mantenerlos conectados desde el inicio de estos años. En muchos lugares, este es un campo ministerial olvidado y con pocos recursos. Se pone el foco en los niños, en los estudiantes, y luego no se retoma hasta que alguien forma una familia joven. Eso debe cambiar. Ahora, finalmente, ¿qué hay de ese 34% que sí se quedó asistiendo regularmente? ¿Qué los mantuvo? Las razones encontradas por Lifeway nos dan pistas importantes. 56% afirmaron que la iglesia era fundamental en su relación con Dios. 54% querían que la iglesia los guiara en sus decisiones diarias. 43% querían seguir el ejemplo de un padre u otro familiar. 39% afirmaron que las actividades de la iglesia eran una gran parte de su vida. 39% sintieron que la iglesia los ayudaba a ser mejores personas. Y 37% estaban comprometidos con el propósito y el trabajo de la iglesia. Entonces, no todo es desesperanza. El estudio de Lifeway encontró que entre quienes se alejaron por al menos un año, un 31% actualmente asiste 2 veces al mes o más. Es alentador saber que algunos regresan. Algo interesante es que incluso entre quienes se alejaron, la mayoría no abandonó completamente la identificación cristiana. 7 de cada 10 de quienes asistieron a una iglesia protestante en su adolescencia dicen identificarse como protestantes ahora. El estudio concluye que aunque algunos rechazan la fe de su infancia, la mayoría está eligiendo mantener muchas de sus creencias, pero con una dosis menor de iglesia. Pero la cifra contraria es un llamado de atención. Cuando alguien se aleja en esos años, hay un 69% de probabilidad de que no regrese. Esto subraya la importancia crítica de esos años de transición. Así, el desafío es real. Las estadísticas lo demuestran. Las razones son complejas, una mezcla de cambios de vida, experiencias en la iglesia y la búsqueda personal. Y en contextos como América Latina, la distinción entre fe por tradición y fe por convicción añade otra capa de complejidad. No es suficiente con programas superficiales. La clave está en fomentar una convicción profunda, ligada a una conversión genuina, nutrida por la palabra de Dios y sostenida por una comunidad auténtica que escucha y acompaña. ¿Y tú qué piensas? De las razones más frecuentes para alejarse, ¿cuáles ves manifestadas en tu contexto e iglesia? Si la convicción es clave para la perseverancia, ¿cómo pueden nuestras iglesias hacer un mayor énfasis en el discipulado y la predicación a los adolescentes? ¿En qué medida crees que se trata de un campo ministerial olvidado en América Latina y cómo podemos fortalecerlo?